Bien, buenas tardes a todos. Retomamos las actividades del 7º Congreso Internacional de Ciudades Creativas. Bueno, es un placer para mí pues, presentar esta conferencia sobre la relación de la ciudad con su patrimonio en una ciudad tan bonita como es Cartagena de Indias, que yo la verdad es que no conocía, estoy conociendo estos días poco a poco y la verdad es que es un patrimonio inmenso en el que me encanta estar imbuido. Y dicho esto, bueno, quiero dar paso en primer lugar al profesor Arteaga, ¿de acuerdo? Ya, bueno, lo hemos comentado, profesor, que ahora podemos adaptaros, si ahora el público también quiere participar con consultas, con preguntas y demás, para que sea todo lo más dinámico posible a nivel de participación. Y bueno, no me quiero extender más, le doy paso. Muchas gracias. De verdad que pues es muy interesante que se promuevan eventos que estén relacionados con la ciudad y que vayan tocando estos puntos que son pues, muy interesantes para todos y para todos los que trabajamos en el medio de ciencias sociales, en el medio de la cultura y por qué no también en otros medios más duros, por decirlo así, que tienen la tarea de hacer productiva la cultura y de hacer productivo las ideas de desarrollo de la cultura. Muchas gracias de verdad a los organizadores, a los presentes, porque están aquí en una hora que es un poco compleja siempre para una conferencia, pero bueno, esperemos que la disfruten. Voy a ver cómo me organizo para poder mostrar las imágenes. Ok. Esta charla que les traigo hoy, bueno, tiene varias conexiones. Uno, son mis preocupaciones desde la universidad y que tienen que ver con mi pregrado en arquitectura y siempre trabajando en el tema del patrimonio. Luego con la maestría en desarrollo que tiene la Universidad Tecnológica, que me abrió pues una gran cantidad de preguntas sobre qué estaba pasando con el patrimonio y luego con algunos temas relacionados con el doctorado. Me decían que trajera un tema sobre cuál era la relación de la ciudad con el patrimonio. Pues la verdad fue que me quedé cuál era la relación. Todavía hoy, después de haber preparado la charla, creo que no es una sola relación, son múltiples ideas, son múltiples conexiones, asimetrías, aciertos, desaciertos que hay en relación del patrimonio de la ciudad con los ciudadanos, ¿no? Entonces, siempre en términos de patrimonio estamos pensando en la relación de lo antiguo, de lo nuevo, en relación con el monumento. Siempre que se estudian los temas de patrimonio, la teoría clásica dice que lo primero que se hizo fue patrimonializar lo monumental. Y luego de lo monumental, con el paso de los años y durante todo el siglo XX, este concepto pues fue variando para ir cambiando hacia un sentido de una diversidad de lo que lo consideran las sociedades o valoran y apropian como tal para el patrimonio. Entonces, la gran pregunta era, ¿solo lo antiguo es lo patrimonializable? ¿Cierto? En nuestro caso, solo lo colonial era lo que necesitaba un ejercicio de patrimonialización. Entonces, en ese sentido, pues, ¿cuáles son esas preguntas que siempre están girando? La genialidad, la idea de la diversidad, quién escoge el patrimonio, cuál es la posición del experto, cuál es la posición de los residentes. En esta charla, pues, vamos a hablar básicamente de lo que es el patrimonio inmueble como una idea, porque ese es pues, mi campo, ¿no? Pero no podemos dejar de pensar que ese patrimonio inmueble está marcado en un patrimonio mucho más grande que es en sí mismo el patrimonio cultural. Históricamente, ¿cierto? Las sociedades siempre han decidido, han tomado desde Mesopotamia, decidieron qué cuidar, qué no cuidar. Empecemos porque escoger los tesoros de guerra en las civilizaciones clásicas era un ejercicio importante, qué era lo que se resguardaba y qué era lo que debía obtenerse dentro de estos triunfos y dentro de estas batallas. Ese concepto ha variado históricamente con el tiempo, ha tenido muchísimas acepciones. Para los romanos funcionaba de una manera. En la Edad Media, ¿cierto? Había un ejercicio de alguna manera de condenación de la memoria
y que aún subsiste. Si vemos, por ejemplo, los Budas de Bamiyan o lo que ha estado haciendo ISIS en el mundo oriental, ¿no? De tal manera que ese patrimonio fue evolucionando en algún sentido hacia ideas más novedosas, y en el siglo XIX empiezan a surgir una cantidad de escuelas y de fundamentos que van a hacer que desde la restauración comiencen unos ejercicios de valoración, ¿no? Con la Revolución Francesa, luego con las posiciones italianas para recuperar, con la llegada del neoclasicismo, con el nacimiento de la disciplina de la arqueología, pues van a nacer una cantidad de corrientes y de posturas frente a lo que era el patrimonio, siempre pensado como un patrimonio monumental. Y esas ideas fueron cambiando a lo largo del siglo XX, cuando se permitió de alguna manera que las sociedades comenzaran a valorar patrimonios más modestos, ¿no? Desde los años 30, con las teorías de Gustavo Giovannoni, ¿cierto? En Italia comienza a valorarse el tema del patrimonio, del entorno, del contexto, o lo que llamaban en ese entonces lo no monumental, o sea, la arquitectura menor. Hoy día, ¿cierto? El patrimonio se mira más como una construcción social, ¿cierto? Es una idea de valoración y valor asociado a la estimación que se le tiene a un bien. El patrimonio, en teoría, debe nacer de lo que los ciudadanos consideran que les es propio. El patrimonio debe nacer desde lo que una comunidad considera que lo identifica y que lo hace diferente de otro, y por eso tiene una valoración. Ok, hay un autor muy importante que ha ido cambiando un poco el panorama, es antropólogo, no es arquitecto, o sea que eso significa que tiene una visión totalmente diferente de lo que habíamos manejado como escuela en la ciudad durante muchísimos años, y que da una visión muy interesante. Es un antropólogo español, Laurent Prat, y dice que bueno, que el patrimonio cultural tiene tres elementos. Uno, la naturaleza; el segundo, la historia; y el tercero, la genialidad. Esa genialidad dada por la excepcionalidad que puede llegar a tener ese patrimonio. Pero esa excepcionalidad es dada por quién. La historia, pues, compete a todos los elementos que constituyen ese patrimonio en sí mismo, y la naturaleza o el medio donde se desarrolla, pues tampoco es decidido. Pero la valoración, el sentido del objeto o de la manifestación cultural, siempre va a partir de una idea de la valoración y del concepto que tenga de bien cada comunidad donde ésta se encuentra. Para los expertos, aquí vienen tres posturas que son, creo que el tema central dentro de esta charla. Tiene que ver, y comienzo por los expertos porque somos los más, de alguna manera, recalcitrantes en cuando decidimos lo que es el patrimonio. Para los expertos todo puede ser patrimonializable. El vuelo de un mosquito es patrimonializable, ¿no? Entonces, todo lo queremos meter, y hay una arquitecta francesa, se llama Françoise Choay, que dice que los expertos tenemos el complejo de Noé, ¿cierto? Que ese complejo de Noé consiste en que todo lo queremos meter dentro de un arca, y ahí queremos guardar todo para que todo sea patrimonializable. Todo lo debemos guardar dentro de esta arca, cosa de proteger absolutamente todo. Es más, a veces llegamos a inventar realidades que nunca existieron, a valorar ejercicios que de pronto no tuvieron tal valoración, pero la idea es patrimonializar, y patrimonializar a costa de qué. Entonces aquí tenemos este ejemplo, que es de los gabinetes de curiosidades que se utilizaban en el Renacimiento, y que iban guardando muchas cositas. Bueno, a veces los expertos estamos siempre metidos en esa dinámica. Por otro lado, está el patrimonio, que tiene que ver con la visión que tiene el turismo, con la visión que tiene la gente que maneja la economía, con la visión que tienen los publicistas en algunos casos, ¿cierto? Y que es muy interesante y tiene que ver, o está asociado con la mercantilización de ese patrimonio. Aquí vemos una imagen que me llama mucho la atención, y es la cola de los buses en Barcelona,
¿cierto? Para acceder a los recorridos que hay en la ciudad. Entonces, el patrimonio asociado al turismo tiene una relación bien interesante porque es mirado como un fenómeno de masas. No sé si de pronto han visto alguna vez una foto en el Museo del Louvre tomándole todo el mundo una foto a la Mona Lisa. Esa foto es clásica, o el selfie, ¿cierto? Porque lo importante del turismo en este momento es: estuve allí y me tomé la selfie. No es el turismo de los viajeros de finales del siglo XIX que escribían, que relataban, que miraban una situación y que con los medios que tenían para comunicar escribían sus apuntes de viaje. Este es el plantón que hubo en Venecia hace poco, el año pasado creo que fue, y ese plantón son todas las personas mayores en Venecia, ¿cierto? Con sus maletas, haciendo bueno, una huelga de alguna manera para decir: no queremos más turistas. Es terrible porque además empezaron a pegar también unos afiches en los postes donde decían que los turistas eran cerdos, ¿no? Por la manera como se comportaba. Y así como ha pasado eso, pasa en Dubrovnik, pasa en muchísimas ciudades, y bueno, creo que mañana tendrán una charla que tiene que ver mucho con esto, que es la del profesor Joel, que habla sobre el tema también de cómo la ciudad se ha ido modificando, pero qué partido le podemos sacar a ella con todos estos temas de la masificación o la mercantilización o la disneyificación de las ciudades. Esta pues, más local no puede ser, ¿cierto? Es un tema que todos los que trabajamos en el campo del patrimonio, y creo que también los que caminamos las calles, los que vivimos en el centro, los que somos residentes del centro, siempre estamos viendo estas escenografías. No sabemos en qué momento desapareció el vestido de medio luto de las señoras que vendían frutas y se transformaron en estas baianas tan interesantes que tenemos ahora en la ciudad, y que bueno, que además te corretean si no les dan los 10.000 pesos de la foto. Pero bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo es el proceso en Cartagena? Realmente, ese es de alguna manera lo que acabamos de ver, es una conceptualización de lo que están diciendo los autores, de lo que hemos venido insistiendo, pero ¿cómo comienza ese proceso en Cartagena? Y es muy sencillo. Lo primero, la ciudad llega al finalizar el siglo XIX, de mediados del siglo XIX, a congelarse. Cartagena, de alguna manera, gracias a la decadencia del siglo XIX, se congela en el tiempo. Y esta es la imagen que va a tener la ciudad finalizando el siglo XIX, una imagen de una ciudad con unos techos envejecidos, en ruina, con unas condiciones económicas deplorables, hasta la bonanza de finales del siglo, cuando va a comenzar el llamado periodo republicano, ¿no? Sin embargo, en la arquitectura. Sin embargo, esta es la imagen, ¿cierto?, que vamos a encontrar de la ciudad, que se va a popularizar, y siguiendo los cánones establecidos por el urbanismo europeo, pues tomamos la decisión de comenzar a derrumbar murallas, ¿cierto? Era necesario que la ciudad progresara, y la manera de higienizar, de activar el puerto, de crecer, de ser una ciudad cosmopolita, ¿cierto?, de parecerse a las ciudades europeas. Ya nuestros señores patricios, ¿cierto?, de la sociedad cartagenera ya tenían idas más regulares a Europa y conocían lo que se había hecho en Barcelona, lo que se hizo en París, en fin, y con eso comienzan a traer estas ideas y a demoler murallas en el centro de la ciudad. Hasta este momento comienza entonces rápidamente, con todas las ideas que venía de Europa y de alguna manera con una idea de crear un Estado-nación, dijeron: bueno, no podemos seguir tumbando murallas, es necesario proteger las fortificaciones, y entonces comienza la idea de la protección de un patrimonio monumental. Así como había comenzado en el resto del mundo, lo monumental en Cartagena, ¿qué eran? Las murallas. Eran el testigo de esta hispanidad, lo que nos había conectado por el Atlántico con Madrid, pero en este momento es lo primero que comienza a protegerse. No hay una protección todavía de otro tipo de valores de la ciudad, y comienzan a declararse este tipo de edificaciones, ¿no? Con el año 24, con la ley 32, es una ley muy interesante porque además se autoriza a la Sociedad de Mejoras Públicas, una institución
que va a manejar el patrimonio fortificado por más de 80 años, o casi 80 años, y que a partir de eso va a empezar a hacer unas labores muy importantes, primero de la mano de Carlos Crismat y luego de otra serie de cartageneros que van a trabajar en este sentido, ¿no? Y aquí ya pues se prohíbe definitivamente la demolición de las murallas. Sin embargo, el resto del patrimonio pues no importaba. Aquí hay un caso muy interesante de esos casos principescos y es la demolición de la antigua Casa de la Isla, ¿cierto? De lo que hoy es el edificio Andean, conocemos como el edificio Andean, y vemos cómo era, y luego todo el proceso, además se registra, ¿cierto? Cómo se demuele la edificación de la casa de contratación, y luego vemos cómo se construye el edificio Andean, que definitivamente, siempre que lo muestro me dicen, era como más interesante, ¿no? Era como más bonito, antes de que tuviera esta fisonomía moderna que tiene luego en los años 60, 70. Ok. Con la ley quinta de 1940 estamos viendo un poco cómo a partir de la legislación se va protegiendo, pero debajo de esa legislación creemos o consideramos algunos que venía otra fuente, otro tema que venía de manera diferente y en contravía, y era el turismo. Ya venía el turismo, el primer ejercicio, los primeros ejercicios de turismo, como lo vamos a ver ahorita, y empiezan por, bueno, aquí, esta ley adquiere algunos edificios y comienza a salvar elementos de patrimonio local muy interesantes. En esa época, ¿cierto? En los años 40, ya con la mejora en los medios de transporte, con una conexión de pronto más eficiente con el centro del país, comienza de una manera galopante toda esta idea del turismo. Y aquí vemos un mapa del maestro Enrique Grau de los años 40, donde nos muestra una Cartagena, ¿cierto? Un poco idílica, tratando de venderse. Vemos a la gente en yates, vemos el crecimiento de Manga, cómo comienza a crecer Boca Grande, pero también hay cuando uno mira bien la imagen, ya las personas están sectorizadas, ¿cierto? Si vemos todo el turismo y todas las personas que están alrededor son de color blanco, ¿cierto? Son de raza blanca, mientras que el resto hacia el interior comienza a cambiar el color. Entonces ya hay de alguna manera una sectorización de la ciudad, comienzan unas ideas de segregación, pues comienzan, no, ya venían hacía muchos años, pero que comienza a verse en el discurso local. Con la ley 163 de 1959, la ley de Monumento Nacional, convierte a Cartagena en un monumento nacional y despega, como lo llamaban entonces, la industria sin chimeneas, ¿no? El turismo. Entonces es un despliegue mucho más evidente, intereses mayores ya trabajando con el tema, y comienza rápidamente una idea de que lo único que podía salvar a Cartagena en ese momento era el turismo, y era la idea que comienza a desarrollarse, ¿no? Y en una de estas leyes se había autorizado a la Academia de Historia para que dirigiera. Esto es un testimonio, esto es del 24 de marzo del 55, donde la Academia de Historia, que era la encargada en ese entonces, junto con la Sociedad de Mejoras Públicas, de velar por los inmuebles, se está quejando de que están haciendo obras indebidas en la ciudad. Y si uno lee el artículo con calma, hay unos contrasentidos entre sí me entregaron los planos, no los entregaron como eran diferentes de lo que construyeron, o sea que cualquier sentido de realidad con la actualidad es igualito. O sea, maneje quien lo maneje, esto como que definitivamente siempre lo último que importaba eran los intereses públicos, eran más importantes los privados, y de esa manera comienza la construcción en el centro. Y estos testimonios, estos son textos del Universal que demuestran cómo había si uno lee los editoriales de los 50 y los 60, se hablaba de la moral, ¿cierto? De que el casino del Caribe estaba dañando la moral de la ciudad, pero también era un tema persistente en el turismo. Los alcaldes no sabían qué hacer. Avianca ya había empezado a crear rutas para acercar más a Cartagena, ¿cierto? Se había mejorado el aeropuerto. O sea, si uno ve las noticias, es frecuente el tema del aeropuerto, el turismo, y cómo también comienzan los eventos, ¿cierto? Eventos a ser importantes, como el Concurso Nacional de Belleza, como el Festival de Cine, que es del año 60, pero y cómo los cartageneros
peleaban prácticamente porque se les iban a llevar el concurso nacional de belleza. Yo creo que hoy mucha gente diría, hagan lo que quieran. Pero en ese momento era visto como una entrada, como una ventana de Cartagena al mundo y de conectarnos con eso, ¿no? Y comienzan también el Universal, ponía persistentemente estas imágenes, lo que debe desaparecer. Aquí lo que debe desaparecer es el mercado. Había que sacar el mercado, había que hacer obras, había que hacer detonantes, y sacar el mercado era abrir esto. Este es del año 59, y ya venía la idea y la intención rotunda de querer sacar el mercado público, cambiar las dinámicas que habían en torno, cambiarnos la vida a los cartageneros de alguna manera, que estaban acostumbrados o ir al mercado o caminar todo el camellón de los mártires a ver el matiné en las tardes, ¿no? Entonces eran dinámicas muy interesantes, sobre todo porque ya el mundo moderno, el progreso había llegado a la Matuna y se veían todos los edificios que habían aparecido y esos contrastes. O sea, los cartageneros se quejaban de que una ciudad que ya entraba en el progreso y en la modernidad por fin seguía teniendo estos contrastes. Entonces hay muchas imágenes de lo que debe desaparecer. Era como siempre como una columna gráfica que aparece constantemente en estos años y que es muy importante, y que precisamente lo que están haciendo es patrimonializar la ciudad, entendiendo patrimonializar como todas aquellas acciones que van llevando a un objeto o a una manifestación a que se convierta en patrimonio, ¿no? Y aquí hay un caso que ha sido objeto ya, menos mal, de muchas conversaciones, y para los que inician de pronto su contacto con el patrimonio es interesante, y es como comienzan a erradicar barrios. Seguramente hablaremos de eso más adelante, o en estos 2 días estarán hablando de estos temas y de la erradicación de los barrios, que yo sé que va a salir varias veces. Había que limpiar, blanquear la ciudad, ¿cierto? Y ahora lo vamos a ver por qué me refiero con esos términos. Vemos cómo están en la punta. Aquí vemos los barrios de Pekín, Pueblo Nuevo, Boquetillo, que estaban ligados, pero había que construir una vía que conectara el aeropuerto con Boca Grande, que era la zona que se proyectaba como de expansión turística. Había que construir esa vía. Hay muchas ideas hasta que finalmente se concreta a finales de los años 60, ¿no? Pero vemos que es una ciudad ya que comienza a quitar lo que no se debe ver, a esconder debajo de la alfombra lo que no era interesante. Y aquí aparece esta publicación del Universal del año 61 que dice: se inició la erradicación de la zona negra de Chambacú. O sea, negra, ¿por qué? O sea, además, la oficina que la erradica se llamaba la Oficina de Tugurios, ¿no? Así era el nombre que tenía. Entonces era como que todo un discurso de que había que cambiar la ciudad, de que había que llevarlos para otro lado, de que había que esconder a la gente, de que teníamos que quitar el mercado y de que teníamos que dejar de llevar la vida que habían llevado los cartageneros hasta ese momento. Había que hacer un centro internacional en la mitad del centro histórico de lo que era el antiguo casco histórico, para que se vieran ideas de progreso y de modernidad, así como se habían tumbado las murallas hasta a principios del siglo XX. Y comienza la etapa de las restauraciones. Esta primera etapa, antes de que llegara el boom de los años 80, ahí vemos la foto del Universal, donde nos muestra la restauración de la alcaldía, del antiguo Palacio de la Aduana. Ahí, a partir de este momento, se inicia la restauración de la alcaldía, de la casa del Marqués de Valdehoyos, de la casa del Bodegón de la Candelaria, en fin, de una serie de obras que van a ser muy interesantes y que van a marcar un primer proceso bastante empírico en términos de restauración, porque todavía no había una cantidad de formas de hacerlo. Toca preparar gentes, comienzan a salir algunos carpinteros que recordaban algunas formas, porque de resto lo que se hacía no era restauración, sino simplemente mantenimiento y tratar de sostener las viviendas, porque ya mucha gente se había ido a vivir primero al Cabrero, Pie de la Popa, Manga, a los barrios, y luego se van obviamente a Boca Grande. Y es una etapa bien interesante porque de alguna manera comienzan a preocuparse
por todo esto. Ya había llegado a la ciudad primero Enrique Marco Dorta, ¿cierto?, que había hecho su tesis en España, entonces construye un texto que sigue siendo tal vez un pilar para las primeras ideas sobre la historia de la ciudad, y luego aparece Juan Manuel Zapatero, que viene a Cartagena y hace una visita muy interesante para ver la consolidación de cómo debía ser el proyecto rector para la consolidación del sistema fortificado de la ciudad. De ahí salen muchos libros, se conectan ya con los primeros arquitectos cartageneros que comienzan a trabajar en las fortificaciones, y los periódicos comienzan a sacar información como esto. Esto es el Diario de la Costa del año 73 y 74, ¿cierto?, donde hay toda una imagen de conservar el centro, de no arrojar basuras, de pintar las fachadas, además pinturas acrílicas, ¿no? O sea que había que pintar no con carburo, como decíamos, sino con pinturas ICO. La historia más reciente la conocen algunos y tiene que ver con, primero, la declaratoria como Patrimonio Mundial de la Humanidad, luego surge la primera reglamentación, que es la del año 92, el Acuerdo 06, donde a través de un estudio tipológico, pues el patrimonio inmueble del centro histórico, de gran parte del centro, comienza a ser reglamentado y se dan unas tipologías con las cuales se van a intervenir y que todavía hoy sigue siendo, de alguna manera, pasó luego al POT y bueno, no hay otra ley hasta ahora que haya modificado este tipo de cosas. Aparece la Ley General de Cultura y luego en el 2003 la creación del IPCC. El manejo, de alguna manera, de este patrimonio, la gestión, la negociación, el trabajo, la vigilancia y el control, como vemos, fue pasando en algunas instituciones como la Academia, el IPCC, en fin. La Sociedad de Memoras Públicas también tuvo un papel muy importante, sobre todo con los fortificados, hasta hoy día, que está en manos del IPCC. ¿Cuál es nuestro patrimonio en este momento? Pues el patrimonio es lo que decidamos que es nuestro patrimonio. O sea, no podemos ver otra cosa que es lo que consideramos. ¿Cómo nos relacionamos con él? ¿Cuál es la relación de los ciudadanos con él? Es muy compleja, porque, por ejemplo, yo veo estas casas, que es una casa en Torices, y para mí es una casa muy importante de arquitectura republicano popular, como se le ha llamado tradicionalmente, ¿no? Una casa con unos elementos muy singulares, además que fue común en muchas partes de la zona del Caribe, que ha ido desapareciendo, que está pues en un riesgo alto. Pero también tenemos un patrimonio más protegido, un patrimonio republicano difícil de mantener, difícil de sostener, porque las áreas donde están estas casas son muy grandes, los propietarios cada día tienen más dificultades para sostenerlas. Un patrimonio más modesto, como la arquitectura de transición, valorado por algunos, no valorado por otros. Un patrimonio moderno que en la mayoría de sus casos desapareció, por ejemplo en Boca Grande. Quedan algunos edificios en La Matuna y algunas pocas casas que hacen parte de eso que consideramos como el patrimonio inmueble de la ciudad. Obviamente está todo el patrimonio colonial, con todas sus fortificaciones, pero también hay otro patrimonio externo que es interesante y que puede estar en muchas partes de la ciudad y que nosotros podemos considerarlo como nuestro patrimonio. Hay un patrimonio mueble muy importante en toda la ciudad, que no solamente está en las iglesias, sino en las colecciones privadas, ¿no? En las casas que aún conservan. En la casa de cada uno de ustedes todavía puede haber elementos muy importantes. Para ustedes su patrimonio puede ser la fotografía de la abuela, ¿cierto?, de los abuelos, y eso tiene una relevancia. Entonces esa es la relación que consideramos importante, ¿no? Entonces, en medio de todo esto, creo que hay tres elementos importantes. ¿Cuál es el discurso que manejamos? ¿Cuáles son los signos o los símbolos que están detrás de cada patrimonio? Y cómo, a través del patrimonio, pues se nos ejerce un poder y al cual nos adherimos, trabajamos, no estamos de acuerdo, simplemente lo ignoramos, porque puede suceder que para muchos cartageneros el centro es simplemente un modo de subsistencia y nada más, y no haya ninguna relación que haya que cuidar, ¿no? En ese sentido, sobre el patrimonio hay
5 elementos muy importantes: la dimensión social, la dimensión política, la cultural, la económica y la técnica. Ahí, en cada uno de ellos hay unas tensiones muy importantes. Por ejemplo, en la dimensión social estamos viendo el tema del desplazamiento. Cada día está más dado el tema de la gentrificación y de lo que sucede con nuestro centro histórico, que es conocido por todos, ¿cierto? En la dimensión técnica, el tema de la conservación excesiva, el tema de este tema de que el experto considera que todo es patrimonio y a veces no lo hemos traído al siglo XXI para que sea útil, rentable y que además genere bienestar para las comunidades en las que vivimos, ¿no? En la dimensión económica, la mercantilización desbordada, ¿cierto? Cada día es más difícil caminar por una calle en el centro, además de que con todo lo rentable que se supone que es, seguimos teniendo una cantidad de problemas tremendos de aguas residuales, de ventas ambulantes, en fin. Ahí vemos un poco. Y aquí pasamos a la otra cara. Cuando ya hemos terminado el ejercicio de patrimonializar todo lo patrimonializable, ¿cierto? Caemos o sucumbimos frente a las demandas del mercado en un proceso que algunos autores han dado a llamar banalización, ¿cierto? La banalización de nuestro patrimonio, y es como hace 30 años aquí en la Plaza de Santo Domingo había gente jugando fútbol y hoy simplemente caminar o atravesar las mesas es bastante complicado. Nuestro patrimonio hoy se vende como un turismo de bodas, turismo en diversas, con diversas estampillas, por decirlo de alguna manera, pero que van haciendo que la ciudad se vea como con este término que hemos utilizado últimamente, que tiene que ver con la disneyficación de la ciudad, ¿cierto? Sentirse como en el mágico mundo de una ciudad que lo permite todo, ¿no? Que está expuesta, que está escenografiada completamente para recibir al turista. Y pues no podía faltar la joya de la corona, el edificio Acuarela, la permisividad, todo lo que ha sucedido. Prefiero no hablar frente a esto, pero todos sabemos qué significa. Ok. Sabemos lo que significan estas obras que están aquí y todo lo que está sucediendo en Getsemaní, y que tiene que ver, bueno, cuál es la relación de los ciudadanos con su patrimonio, qué hemos hecho, se ha detenido, no se ha detenido, qué está pasando. Pero para otros, este puede ser nuestro patrimonio, ¿cierto? Para un experto puede ver patrimonio ahí. Para alguien residente, esto es Caño del Oro, puede haber patrimonio ahí. Hay una serie de técnicas, una serie de símbolos, una serie de signos, una serie de elementos, una cultura, un espacio cultural, unas manifestaciones, unos objetos, unas cosas que solamente la población puede definirlo y relacionarse de una manera efectiva con su patrimonio. Solo si tenemos claro para qué sirve el patrimonio, qué podemos hacer con él y cómo es rentable para nuestra comunidad, tendremos una relación efectiva con ese patrimonio. Gracias. Muchas gracias, profesor Arteaga. Lamentablemente ahora mismo el horario de mesa era de 2 a, o sea, de 14 a 14:45. Entonces no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, aunque sea alguna cuestión que quiera consultar. De acuerdo, bueno, pues sí, Tania. Vale, me ha parecido muy interesante la charla sobre el patrimonio, sobre todo pues la concepción no solamente del aspecto físico, también de costumbres y elementos de uso de inmuebles, de objetos, de adorno, de cotidianidad, y etcétera. Y es un poco curioso también lo que mostraba ahora las escenas de Barcelona, de cómo el patrimonio se banaliza en el sentido de que se convierte en el atractivo turístico y empiezas tú a convivir con el turista. ¿Y hasta qué punto convives con el turista? Pero te deja dinero en la ciudad, pero te afecta la calidad de vida, afecta el patrimonio, ¿ya? Y también cómo el patrimonio se rentabiliza. En el caso del edificio Acuarela, aquí en la ciudad de Cartagena, tengo entendido que el edificio es de vivienda de interés social, pero se me hace un poco difícil creerlo, teniendo en cuenta que tiene vistas al Castillo San Felipe. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es tan difícil regular el patrimonio? ¿Por qué sí, esa es la pregunta. ¿Por qué es tan difícil? Y sobre todo en Cartagena, ¿por qué resulta tan complicado la regulación del patrimonio? Bueno,
Es una pregunta muy interesante que no hemos podido resolver en los últimos 50 años. Pero bueno, yo primero que todo creo que hay dos elementos muy interesantes. Hay algo que se llama, y que lo he comentado en varios espacios como este, que tienen que ver con la mixofilia y la mixofobia, ¿no? La mixofilia como aquel elemento donde las comunidades se adhieren, se pliegan, están dispuestas y abren sus puertas y todo para convivir con el turismo. Pero también está la mixofobia, que es ese rechazo a lo extranjero, a lo extraño, y que ya comienza a ser frecuente en algunas ciudades, ¿no? Ya las ciudades están controlando. Venecia creo que estaba colocando unos torniquetes para poder controlar el acceso de turistas. Dubrovnik creo que tiene como una especie de pico y placa, ¿no? De cuándo entran turistas y cuándo no. Entonces, regularlo es muy complicado, primero porque el patrimonio inmueble, sobre todo, no es como el patrimonio inmaterial, que es de todos y está presente en la memoria colectiva todo el tiempo. El inmueble generalmente es privado, ¿no? Entonces, al ser privado, tiene unas dificultades tremendamente terribles. Los cartageneros que somos mayores recordamos un centro donde no solo se jugaba fútbol, sino que todos los zaguanes, las puertas de las casas estaban abiertas y había una serie de intercambios comunes entre la calle y la casera y la persona que vivía en la casa. Entonces, siempre que hacemos estos eventos y estamos las personas que desde la academia, desde lo institucional, estamos trabajando el patrimonio, creemos que lo que ha habido es una falta de regulación efectiva, de unas reglas de juego claras, de una actualización. Fíjate que las leyes que nos rigen en este momento son finalmente del año 92, ¿no? Desde el Acuerdo 06, y era un proceso que debía cambiar, que debía ser cuestionado de alguna manera si era por tipología o debía ser de otra forma, que debía actualizarse con los tiempos, y eso hace precisamente que no haya, unas reglas de juego claras y unas instituciones que tengan el músculo, porque existe el IPCC, puede llamarse como queramos, pero si no tiene personal suficiente, recursos suficientes y haya unas leyes efectivas, va a seguir pasando lo de la acuarela o lo del vecino de Getsemaní que ya vimos, o bueno, todas estas cosas tan tremendas como, no puedo quedarme callado, como la cerrezuela, ¿cierto? Que vemos que surgió este elemento monstruoso al lado de las fortificaciones, o cuando dijimos que no pase Transcaribe por el centro, en fin. Se ha dicho, si tú tomas, o si se toma un foro de la Tadeo Lozano del año 85, creo que fue, es un foro muy interesante porque sacaba un rosario de todo lo que iba a pasar en el centro. Y efectivamente pasó, y más. Y sigue pasando y será peor, ¿no? Entonces, la falta de regulación efectiva, la falta de leyes, la falta de institucionalidad, que bueno, que si lo vemos al final, sucede en toda Cartagena, ¿no? Es el mismo problema, y lo veíamos en los años 50 cuando para la academia también era difícil hacer cumplir ese tipo de cosas. Bien, si alguien tiene... ¿Sí? Buenas tardes. Mi pregunta es, ¿cómo una propiedad privada, respecto a lo que estaba diciendo, puede identificarse a sí misma como parte del patrimonio? Porque, por ejemplo, en Manga, muchas casas antiguas que eran muy bonitas, muy típicas, como las tradicionales, se fueron vendiendo por edificios, y eso para mí también hacía parte del patrimonio. Entonces, ¿cómo se podían reconocer a sí mismos como patrimonio? Lo primero es felicitarte porque si para ti esa casa hace parte del patrimonio, entonces ya somos 2 y seguramente seremos 100, ¿no? Que consideramos que eso hace parte de nuestra identidad y de nuestro patrimonio, ¿no? Eso es lo primero. Creernos que tenemos un patrimonio, porque de resto los atentados que hay de los ciudadanos son frecuentes. Obviamente no tenían protección. Obviamente había unos señores que debían regular, que debían inscribir, y había muchos intereses precisamente privados. Hoy tú hablas con un propietario o una propietaria de una gran casa en Manga y te dice, tú no te imaginas cuánto vale
regar los jardines de esta casa. Entonces, cuando no tenía protección la casa, era fácil venderla, ¿cierto? Y si era fácil, entonces construyeron conjuntos como La Isla, una cantidad de estos conjuntos que vemos, los que conocemos a Cartagena, era una serie de conjuntos cerrados, que era fácil porque no había una protección eficiente. Es más, hay que reconocer que los inventarios no están actualizados, ¿no? Entonces, si no tenemos ni siquiera un inventario actualizado, que es una tarea bastante titánica de qué se considera protegido o no. ¿Para qué? Para crear un sentido de apropiación. Entonces, al ser privado y si no tiene protección, puede suceder lo que tú quieras. Ahí vimos el caso cerca de la universidad, que creo que hay muchos estudiantes de la tecnológica, que es la casa donde está la esquina frente a Niza. Ahí queda una casa bellísima que se llamaba Villa Miriam. Villa Miriam no pudo ser recuperada porque los familiares no tenían con qué sostener la casa, es lo que tengo entendido, y la casa se fue convirtiendo en ruina, hasta que finalmente la dejaron caer. Y eso pasó también con otra serie de edificaciones en la ciudad que se dejan por ruina o se las roban. Últimamente se robaron una, ¿cierto? Se robaron las piezas de madera, era una casa de madera, y lo que decían era que se habían robado las piezas y la casa había desaparecido. Y entonces, ¿qué? Traemos la casa de nuevo, ¿qué casa hacemos? Entonces, son temas que cuando entra lo privado, ¿cierto? Es muy difícil hacerlo o mantenerlo y hacer que sea apropiado y valorado por la comunidad. Los zaguanes están cerrados. Yo creo que muy pocos conocemos las casas del centro, a no ser de que las hayamos visto antes pero muchas viven cerradas para fiestas, para las familias que vienen, etcétera. De acuerdo, yo para terminar sí que le quería hacer una pregunta. Bueno, he apuntado al principio de su intervención, varias ideas sueltas sobre patrimonio, sobre la idea de patrimonio, que dice usted valor asociado, que tiene 3 elementos, que son naturaleza, historia y genialidad. Entonces yo le pregunto, para mí el patrimonio también, digamos, es un punto en el que confluyen relatos a los que damos una validez, una consistencia, y la duda que a mí me surge es, porque todos sabemos que el relato tiene esa parte integradora, esa parte conciliadora en la que cuanta más gente cree en un relato, mayor solidez tiene y ahí es donde gana valor. No sé, ahora usted me corrige. Mi pregunta es si usted cree que el patrimonio es un conjunto, digamos, un relato en sí, o si el patrimonio se conforma a través de relatos. Bueno, yo creo que el patrimonio se conforma a través de diferentes relatos y diferentes visiones. No es la misma manera que se concibe el patrimonio hoy a como se concebía hace unos 20, 30 años. Hoy el patrimonio está mediado por la memoria, pero cuando sabemos que que estamos hablando de la memoria y el relato como parte de esa memoria, ¿cierto? Como un elemento constituyente, también tenemos que pensar en el olvido. Entonces, en la medida en que nos distanciamos y en la medida en que seguimos pensando, por ejemplo, que las fortificaciones son solamente el relato de unos navíos y de unas piratas y de de una historia del siglo XVIII, pues es más difícil. Pero si ese patrimonio fortificado lo traemos a relatos más recientes, a que allí se conocieron mi papá y mi mamá y se besaron, tuvieron sus caminatas, y es un patrimonio más vigente, más cercano a nosotros, seguramente esos relatos van a ayudar a esa apropiación. Mientras tanto serán siendo lo que siempre fueron, como los llamábamos, monumentos. De acuerdo, pues profesor Arteaga, muchísimas gracias por su participación en este congreso. Yo sinceramente he disfrutado mucho sobre todo con su reflexión sobre el patrimonio, porque hay más ideas que a nivel personal no me había planteado. Tampoco es, digamos, mi campo de investigación, o sea que... Pero sí que es verdad que además esa relación del concepto de patrimonio con los relatos, a mí sí que se me hace, digamos, más cercana en lo que, como usted dice, es la validez y la cercanía que le damos también nosotros al relato. Y bueno, no sé si usted quiere añadir algo más antes de cerrar la mesa. Bueno, no, simplemente a que hay que construir el patrimonio que cada quien considera, ¿no? O sea, a apropiar, a valorar,
abrir espacios para que las nuevas generaciones hagan ejercicios de valoración, se apropien, porque si no hay una apropiación efectiva y si no hay un disfrute, si no hay un bienestar, si no hay, como tú dices, unos relatos y una memoria y una identidad positiva frente al patrimonio, lo que viene es el olvido. Y el olvido es el enemigo de la memoria. Creo que no tengo nada más que agregar, sino agradecer a todos, a Mía, a Adolfo. Muchas gracias de verdad por la invitación y bueno, que sigan disfrutando de este evento.